los espectadores que estén viendo este vídeo. Hoy les traigo algo especial y distinto a lo anterior de mi canal. Una cosa nueva y posiblemente extraña. Hoy les presentaré historias inventadas contadas por mí. Así que toma asiento y estamos a punto de contar. 5 historias de terror inventadas. Parte 1. Hace muchos años, una guerra se encontraba a gran escala. Tropas y tropas de soldados son desplegados a las enormes trincheras, y entre ellos una leyenda ronda. Esta leyenda dicta que hace años en la guerra un pelotón de soldados se encontraba en las grandes y profundas trincheras atrapados. Aquel pelotón que contaba con 12 hombres tenía un soldado que destacaba. Puesto que este era alguien delgado, pálido, alto, y tenía una particularidad que hacía resaltar de sus compañeros, pues este tenía una mirada perdida y sin vida. Aquel soldado se hacía llamar Isaac. Isaac era un hombre joven de apenas 25 años, quien debido a problemas que tenía no le quedó otra más que entrar al ejército. Pero nadie supo qué ocurrió, pero dictan que un día se encontraba extraño. Puesto que no hablaba y tenía esa extraña pigmentación en la piel. Los exámenes médicos dictaban que se encontraba hasta saludable, pero no explicaban aquella mirada extraña y esa pigmentación anormal en su piel. Los días pasaron, aquellas trincheras olían al nauseabundo olor de descomposición, además de que entre el interior de sus trincheras túneles se encontraban inundados de agua. El barro durante las lluvias se hacía más profundo, que llegaba casi hasta las rodillas de los soldados. Aquel pelotón de soldados, después del primer enfrentamiento con el enemigo, por desgracia, reciben 3 bajas, de las cuales uno era el sargento y dirigía el pelotón. El grupo, bajo estas condiciones de combate, resisten contra los ataques durante días. Los suministros cada vez eran más escasos, además de que las enfermedades no tardaron en llegar. Isaac, el soldado, no decía ninguna sola palabra durante días, además cada vez más se veía más extraño, puesto que sus extremidades crecieron volviéndose más largos. Aquellos brazos llegaban hasta sus rodillas, sus dedos se volvieron más delgados. El soldado cada vez más se veía más delgado, cosa que a sus compañeros les pareció muy extraño. Uno de los soldados se acerca y le pregunta: ¿Estás bien, compañero? Estás muy delgado, preguntó aquel soldado. Sin embargo, Isaac no dice ninguna palabra, manteniendo ese frío silencio, y solo tiende a mover su cabeza de un lado a otro suavemente. Con estas respuestas, sus compañeros, viéndolo tan extraño, se alejan poco a poco para así seguir vigilando su posición. La noche llega y alguien no bienvenido entra a aquella trinchera. ¿Qué es? Un soldado del bando enemigo. Resultó que cruzando la alambrera de más de las trincheras a cientos de metros, pudo colarse a la trinchera del pelotón. Aquel soldado, al entrar a la trinchera, no esperó que una figura entre la oscuridad miraría a aquel soldado desde la espalda y la oscuridad de la noche. El soldado, a punto de apuñalar a otro, es repentinamente atacado por un ser extraño, quien con sus brazos y una fuerza descomunal logra romperle el cuello a aquel soldado. Aquella figura resultó ser Isaac, quien se veía más extraño. Muy delgado, además de más alto. Este se lleva a aquel soldado que atacó para seguidamente fuera de la trinchera comenzar a devorar a este mismo. A la luz de la luna. Isaac no era un hombre normal, aquel ser extraño con una sed de sangre comienza a tener daños en la piel, teniendo marcas en esta misma de la piel, estirándose, además de verse cada vez más y más delgado y a la vez poseer gran fuerza. Al día siguiente, el humo, la niebla cubre las enormes trincheras. El sol es cubierto por estas mismas, además de que el campo de batalla no puede visualizarse a larga distancia, más que a unos cuantos metros de distancia. Aquella pesada niebla se vuelve peligrosa ante un ataque enemigo, pensaron los soldados, quienes además de esto pudieron notar que Isaac ha desaparecido. Tratando de buscarlo alrededor, no lo ven entre la niebla densa, por lo que, dándolo por muerto, deciden en aprovechar en utilizar aquella niebla como arma para atacar. Armados y listos, cruzan la alambrera de púas, arrastrándose por esta misma, además de entrar trinchera por trinchera hasta llegar a la trinchera enemiga. «Oh no», dijo un soldado seguidamente de vomitar. Los ojos de los soldados, llenos de temor, miran aquella trinchera con horror y desagrado. La escena es horrible. Pues aquella trinchera se encuentra llena de restos de los enemigos esparcidos en todo el suelo. Devorados y hasta desgarrados. Aquellos soldados han sido devorados. ¿Pero, por quién?, pensaron ellos. Uno de ellos, pensando, recordó al soldado Isaac, quien tenía problemas y era extraño. Esto hizo que rápidamente avise a sus compañeros de Isaac.
Aquel soldado les dice a todos que deben escapar antes que sea demasiado tarde, puesto que quien es el posible culpable de esta acción es el mismo Isaac que les parecía tan extraño. El grupo ante esto deciden salir rápidamente y tratando de salir cruzan por el gran desolado campo de batalla. Aquella niebla cubriendo el desolado campo de batalla hace que se pierdan perdidos, pasan horas y horas hasta que la noche cae. Aquella imagen deja a los soldados con temor a encontrar a su compañero. Contando quiénes eran, notaron que se les perdió uno de los suyos. El soldado Marcos, aquel soldado del pelotón, se perdió entre la oscuridad y la gran y pesada niebla en el campo de batalla. Con el temor de Isaac, estos no deciden buscarlo por el peligro que podría representar el mismísimo Isaac. Aquel soldado Marcos es tomado por muerto, ya que encontrarlo sería una tarea imposible, decían los soldados. Mientras con Marcos las cosas serían malas, buscando a sus compañeros casi a ciegas cruza por las enormes trincheras. Marcos, caminando entre las trincheras, escucha unos pasos entre la tierra. ¿Quién diablos es?, exclamó Marcos apuntando su arma entre la oscuridad. De la oscuridad sale un soldado enemigo herido, quien le dice: «Hey, tienes que ayudarme, algo está detrás de mí, es un monstruo, ayúdame, ayúdame». El soldado enemigo es interrumpido por un ser que se le lanza encima. ¿Isaac? Oh no. Isaac no era Isaac, él era un monstruo. Aquel monstruo llamado Isaac se ve muy diferente, aquel ser se ve alto, además no tiene nada de cabello, además de tener una piel blanca cubierta por sangre de sus víctimas, y aquel uniforme del ejército dañado, teniendo las mangas hechas harapos y aquel casco. Este se le ve con los ojos marcados entre sus ojeras, además que entre su blanquecina piel sus venas son de notar. Aquella bestia devorando a aquel soldado repentinamente mira a Marcos, quien le apunta con su arma. ¿Quién diablos eres?, exclamó Marcos apuntándole a Isaac. Este, mirándolo de frente, se ve peor de lo que parece, se ve como un auténtico monstruo, quien, viendo su nueva víctima que es Marcos, comienza a ponerse de pie. Marcos no lo podía creer. Isaac medía efectivamente 2 metros con 20 centímetros. Estaba ante el mismísimo diablo, pensó Marcos, por lo que le dispara sin piedad alguna. Isaac cae, pero este no muere. Marcos, corriendo entre la niebla, grita a sus compañeros para ser encontrado. Hasta que a lo lejos ve la luz de lo que podría ser una fogata. Marcos, pidiendo ayuda, ve que hay alguien que se le hace familiar. Un soldado con aquel mismo uniforme sentado delante de aquella fogata. Marcos, entrando a aquella trinchera, se lleva una desagradable sorpresa. Eran sus compañeros, pero estaban brutalmente muertos, aquellos fueron también devorados por aquel monstruo. Marcos, huyendo cada vez más, es repentinamente derribado por aquel monstruo que lo llegó a atrapar. Isaac era extremadamente rápido, por lo que pudo atraparlo. Marcos, tratando de defenderse, es rápidamente atacado. Isaac, con tanta fuerza, toma de su brazo y, estirando este tan fuerte, llega a descolocarlo. Marcos grita de dolor y se suelta de este huyendo. «Corre, corre, corre», repentía en su cabeza. La desesperación y el miedo lo motivaban a correr más, más y más. «Que no te atrape aquel monstruo», repetía en su cabeza 1000 veces. Pasos se escuchaban más y más cerca. Isaac se acerca más y más a él. El estrés de Marcos lo llevó a utilizar una de sus granadas y arrojarla. La explosión de esta no acertó a Isaac. Este, de manera inquietante, intimida a Marcos. Isaac, que se le veía por la luz de la luna como un ser lleno de hambre. Aquel ser sin moral y mortal, además de no tener piedad. Marcos, mientras corre, pierde más y más la esperanza de sobrevivir. Aquel monstruo, quien ruge con hambre, parece hasta gritar y decir hambre. Marcos cada vez más se queda sin aliento, corriendo hasta que se tropieza con una trinchera, cayendo al interior de esta. Sin más energía para correr, sostiene su fusil y ve cómo Isaac salta a este para luego Marcos, reaccionando, dispararle, derribando a este. Por la desesperación, Marcos agarra un hacha que se encontró deposado en la trinchera y con esta misma ataca a Isaac, cortándole aquellas piernas, y cuando está a punto de atacar en un posible punto vital, Isaac se le lanza encima y con aquellas garras que tiene en sus largos dedos para así atacar a este, atravesando esos mismos en su cuerpo. Marcos, gritando de dolor, siente el dolor de ser devorado por aquel monstruo que le deja inquieto. Aquel monstruo sería lo último que vería Marcos hasta que disparos acertaron a aquel monstruo y, haciendo que se aleje, este huye espantado hasta la oscuridad. Soldados que llegaron dispararon a aquel monstruo para así, alejándolo, evacuar a Marcos a toda velocidad. Este, plasmado por el terror y el miedo, se desmaya de ver a aquel monstruo. Marcos, evacuado, es llevado por paramédicos y rápidamente retirado de la zona de combate, camino a un hospital o centro donde den atención urgente a Marcos debido a sus graves heridas que sufre.
Pero ante esto sobrevivió y pudo contar la historia de aquel soldado Isaac. Volviendo con los soldados quienes contaron esa historia, dicen de aquel monstruo que cada noche en la oscuridad y las tinieblas se encontrará. Y por su hambre desgarrará y acabará con cada ser quien se encuentre encima. Sin piernas, utilizando solamente sus brazos para correr, es identificado como el monstruo de las trincheras entre esos soldados. Y que en algún momento en aquellos viejos campos de combate se le escucharán los rugidos, además de que este mismo observará a todo aquel que vea como presa dentro de su territorio. Por lo que con sigilo y brutalidad atacará a aquella víctima que sola o en grupo se